Entonces, nosotros sí tenemos, cuando hablamos de presión arterial, vamos a mirar lo que es el vaso sanguíneo. Por lo general, ¿dónde tomamos la presión arterial? ¿Dónde pesamos esa presión arterial? Teniendo en cuenta esta arteria aquí, que es la arteria braquial. Ustedes para aprender a tomar la presión tienen que buscarla. Hoy no lo vamos a hacer porque le digo, lo van a hacer en primeros auxilios. Ustedes van a tener ese manómetro que el cual lo van a colocar sobre el vaso. Él va a tener una perita, la cual ustedes van a abrir o van a cerrar. Inicialmente ustedes la cierran. Esa perita va a estar pegada a un reloj. Ese reloj da la medida en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos? Un vaso. Vaso que normalmente es flujo laminar, con un brazalete, el cual yo voy a insuflar metiéndole presión. Yo siempre les enseño que cuando va a tomar la presión arterial, ustedes tienen que coger el pulso radial. Sí, esta es la antena del radio. Aquí está el radio. ¿Ven la antena del radio? Ahí está. Y buscan el pulso. Tomen el pulso al compañero. Miren, si lo busquen. O sea, la mía queda esta niña. Ahí está, ¿sabe? Así que lado de la niña para que le sientes. María Camila, no me tome el pulso por el pulgar. Acuérdense. Sí. No tomen el pulso por el pulgar. El pulgar es el. A ver, el pulgar tiene irrigación propia. Irrigación propia. Entonces, que no lo tome con el pulgar tiene que. Bueno, sí, dice. Él tiene irrigación propia. Todo el mundo sabe que no debe hacerlo. Yo no me voy a poner a pelear. Entonces yo insuflo, voy metiendo aire hasta que el manómetro, hasta que el brazalete detenga el flujo de sangre. Entonces lo que va a acontecer es algo como es, se cierra la arteria. La cerré. Dejo de sentir el pulso. Pulso que no debe ser con el pulgar, si sienta lo mismo, no con los otros dedos. Con los otros dedos. María acá tiene que aprender a tomarlo, pero tienes que tomarte eso bien. Ya tienes que después, cuando tengas a alguien ahí a tu cargo, pero lo vas a tener, mamita. Entonces, se toma y ahí ustedes insuflan más airecito, 20 o 30 milímetros de mercurio por encima del sitio donde se detuvo el pulso. Entonces, por decir algo, aquí está el número 70, lo insuflo para que llegue más o menos a 100, 110. La traslado. ¿Es claro lo que acabo de explicar? Listo. Si es claro, llego y tomo el fonendoscopio y con ese fonendoscopio lo pongo más o menos en esta zona donde les enseñé que iba la arteria, ¿cierto? Lo pongo ahí con las olivas hacia adelante, tiene que estar así porque es el conducto auditivo nuestro, está en esa forma, metan los dedos así como los tengo yo y van a ver cómo su oído va en ese sentido, su canal auditivo. Listo, ya lo aprendieron. Entonces, yo empiezo a soltarle, a sacarle airecito acá al brazalete y él empieza a abrirse. Y al abrirse hay un golpeteo de la sangre que viene fuerte, que está estancada, y empieza usted a escuchar el primer ruido. Ese primer ruido que usted escucha es la presión. Sí, sí, señor. Listo. Por ahí que tiene que estar más o menos en máximo un 120 milímetros de mercurio. Listo.
Luego lo voy abriendo y al irlo abriendo, ¿qué ocurre? Eso sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, hasta que se pierde todo, se pierde todo el golpeteo, se escucha un silencio. Y vuelve entonces el vaso a tener su flujo laminar. Esa segunda es la presión diastólica. Estamos diciendo que más o menos 70-80 milímetros de mercurio. Entonces, es ahí lo que les dice el texto. El libro les dice que tiene una elevación, bien sea de la sistólica y de la diastólica. Más o menos esta sube alrededor de los 150 y está por encima de 90. Una tensión arterial diastólica normal está por alrededor de los 90 milímetros de mercurio. 90 milímetros de mercurio. Entonces, es clave, brazalete, tensión arterial normal diastólica 90. Manómetro, insuflo, desaparece el pulso, TAM, insuflo 20 o 30 más, escucho, presión sistólica, primer golpeteo, desaparición, presión diastólica. ¿Es claro eso que acabo yo de enseñarles ahí en el libro? ¿Lo entienden? ¿Entendiste? Entonces, ¿cuáles son las causas? Miren ahí en la figura. ¿Cuáles son las causas? Coartaciones que se cierran la trastornos de la glándula suprarrenal. ¿Sí ven? Entonces, es el paciente que va a sentir dolor de cabeza, fatiga, vértigo, y pueden tener cosas graves como un infarto del miocardio, una ICC, insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad cerebrovascular, un aneurisma, una insuficiencia renal y problema en la retina. En la retina. Entonces, entonces la presión arterial que veíamos qué día, ¿se acuerdan? Que gana, el vasito gana presión, tensión, y dan la sistólica y la diastólica. Son básicamente lo que nosotros veíamos, de lo que hablábamos. Listo. Entonces nosotros teníamos que la presión arterial, ya recuerdan de esto, el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces nosotros dábamos fármacos para bajar la presión arterial, fármacos que bajaran la frecuencia cardíaca. Y esos fármacos eran beta bloqueadores. ¿Recuerdan eso? Beta bloqueadores. Esa es la tarea que les voy a dejar. Beta bloqueadores. Los que ayudan a bajar el volumen sistólico son fármacos como los diuréticos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un fármaco que actúa en las dos partes. Ese fármaco tiene que ver con este sistema que se van a aprender. Lo van a aprender. Va a ser muy fácil para ustedes aprender. ¿Dónde está yo? Joanne Taylor, Alessandra, Jessica Cantaliz, Catalina, Alejo, Juan David,
Lore, Brian Yacir, María Camila, Karen Sofía, Ana Lucía, Slendy, Santiago, Angélica Ortiz, Angie, Lisette, Shirley Tatiana, Adrianita, mi amiga del alma Yarit y Karen Lorena. ¿Están bien? Entonces, ¿faltó gente hoy bastante? Dos. Sí, mucho más como 10 estudiantes. Entonces, este sistema se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Busquemos en qué consiste el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Allí dice el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fisiológico que regula la vida y el equilibrio. Listo. ¿Qué otra cosa más encontraron? Equilibrado. Electrolitos, sí. Muy bien. Escuchen lo que sus compañeros están leyendo. El índice decía. No, la enzima aminoléctica. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, todo parte del riñón, de la renina. Todo eso parte de una enzima como veía Angie, la renina. No está aquí. Pensaba que estaba acá. Entonces la renina la va a producir renina de riñón. ¿Y ella qué va a hacer? Ella va a coger el angiotensinógeno que lo produce el hígado, mírenlo aquí, y lo convierte en angiotensina 1. A ver, renina coge el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Listo. Y aquí viene la parte clave que era lo que estaba diciendo Angie. El pulmón produce algo que se llama la enzima convertidora, mamita, copia. La enzima convertidora de angiotensina, que va a coger la angiotensina 1 y la va a volver angiotensina 2. La angiotensina 2 es la más importante de las dos, aunque la 1 ya produce vasoconstricción, la 2 va a hacer todo esto que nosotros vamos a ver. Listo. ¿Qué va a hacer? Ahorita les explico esto porque tiene que ver con la gráfica anterior. Va a producir vasoconstricción. Entonces, cuando hablamos de vasoconstricción, ¿sobre qué de los siguientes variables va a actuar? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, de donde el gasto cardíaco es decir, la frecuencia cardíaca por el volumen latido y la resistencia periférica. ¿Sobre cuáles de las tres variables sobre la frecuencia cardíaca
sobre la resistencia periférica o sobre el volumen latido va a actuar este fenómeno de la angiotensina 2 cuando hablamos de la vasoconstricción. ¿Cuál de los tres? La resistencia periférica. Muy bien. La resistencia periférica. Entonces, al elevar la resistencia periférica, se eleva la presión arterial. ¿Lo entienden todos? Tatiana, ¿por qué me mira así? ¿Sí lo entendió o no? Listo. ¿Qué pasa? Hace esto, pero también hace incremento de la actividad simpática. Cuando hablamos del sistema simpático, hablamos del sistema adrenérgico o colinérgico. Uy, adrenérgico, ya mencionamos eso. ¿Qué es esto acá? ¿Qué va a ocurrir con la actividad simpática en el corazón? Va a haber aumento de frecuencia cardíaca. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué se va a aumentar? ¿Está? ¿Lo vas? A nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué producen? Vasoconstricción. Aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión. ¿Es claro o no es claro? ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Dudas? Sí, tenemos. Angiotensina 2 aumenta vasoconstricción y aumenta todo lo que tiene que ver con el sistema adrenérgico. Entonces, yo le doy, ¿qué pasó, Alejo? Yo le doy al paciente, mira lo que le voy a decir. Un agonista. ¿Qué es un agonista? Todas estas. Se une al receptor. ¿Y qué sitio? En el mismo sitio que se une en neurotransmisor. Le llevo puntos a los obligatorios. Entonces, en el mismo, hace la misma función. Entonces, yo voy a decir que coloco un agonista beta adrenérgico. Busquen ahí ejemplos de agonistas beta adrenérgicos. Esos son fármacos que les van a servir a ustedes para tratar el asma. Ahorita miramos el por qué. Salbutamol, Serbutamina, salbutamol, dobutamol, y ese es importante, la dobutamina, muy bien allí. ¿Qué otro más? Terbutalina. Entonces, son nombres de fármacos que van a ser agonistas beta-adrenérgicos. Y al ser agonistas beta-adrenérgicos, van a producir síntomas simpáticos. Y si producen síntomas simpáticos, van a subir la frecuencia cardíaca, van a producir vasoconstricción, van a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿yo qué debo dar? Fármacos que bloqueen la acción de la adrenalina. Se llaman fármacos beta bloqueadores. Debo punto. Y 2 o 3 puntos. Beta bloqueadores. Entonces, busquemos nombres de fármacos beta bloqueadores. ¿Me lo ven? Juanca, pero ¿qué dice la apariencia usted? ¿Por qué las cosas? Usted se sabe esa miércoles ya. Pero es el punto en el cual usted tiene que saber por qué se funciona. Entonces, ¿ellos sobre qué variables van a trabajar? Sobre la resistencia periférica y sobre la frecuencia cardíaca.
porque son beta bloqueadores. ¿Me entienden? ¿Es claro? Listo. Entonces, tenemos chuleado este y tenemos chuleado este otro. Listo. Vamos a meternos con este otro. Reabsorción de un fármaco, reabsorción de agua. ¿Qué ocurre? Fíjate que nosotros tenemos una estructura que se llama el glomérulo. Dejen acumular la nota. Entonces, de su profesor, ¿no? Es que ustedes son terribles. Va de la página 214 del libro. Del rosadito. Yo voy a decir, Sofi, el rosadito. La María acá. Ustedes den cuenta ahí que dice en la parte inicial, nosotros filtramos la sangre. ¿Quién filtra? La nefrona, sí, sí, ya la vieron, se la conocen. ¿Quién realiza eso? El glomérulo es el primero que hace filtración. El glomérulo es el primero que filtra. Entonces, lo que estamos haciendo usted, hermano, no me dio usted, como que 214. Entonces, nosotros lo primero que se hace es la filtración. ¿Quién lo hace? El glomérulo. Este proceso lo tiene que saber. Pero ¿qué ocurre? Ese proceso de filtración pasa y den cuenta que hay dos columnas, una derecha y una izquierda. Ahí dice, en una palabra dice capilar, capilar de extremo anterior, ¿lo están viendo? Y al lado siguiente dice rama descendente. Aunque arriba dice túbulo proximal. Marina, ¿qué encontraste? Sofi, ¿encontraron? Marina, Marina, péguense aquí, Ana. Porque ya la mano está. Ana, ¿yo qué voy a hacer con usted? Interrumpir. Ella llama a la Lucía, sí. Es cierto que ella es solamente que ella. Entonces, ya, vea. Entonces, fíjense que son dos tubos en paralelo. Dos tubos en paralelo. Uno que lleva orina y otro que lleva ¿qué? ¿Qué llevará el otro? Uno que lleva. Miren, Angie ya les puede decir, porque Angie ya sabía, Angie leyó. Ella dijo una palabra clave. Ella dijo una palabra clave, ella dijo la palabra, vuelve a repetir la palabra que tú dijiste. Artículo último. Capilar. ¿Qué lleva el capilar por dentro? Sangre. Sangre. Entonces, hay una parte que es la orina, la agüita amarilla y otra que es sangre. Sí, esos son los dos tubos que van ahí. El primero de estos tubos, recuerden que es el glomérulo. Glomérulo que es un colador, glomérulo que filtra. Y empieza a salir la agüita amarilla, que para mí es azul. Ahí está, todavía así. Entonces, ¿de dónde salió ese filtrado de la sangre? Por eso es que ustedes han escuchado que le dicen que la persona que tiene problemas renales, ¿qué pasa? Tiene enferma en la sangre, tiene venenos en la sangre. ¿Por qué? Por toxinas. Uy, toxinas en la sangre. Toxinas en la sangre. Entonces, ¿qué hace el riñón? Coge esas toxinas y las saca, las filtra. ¿Qué pasa? Ahí va con un creatinina, también más cosas que nosotros necesitamos. Entonces, hay un proceso en el cual el riñón coge
y devuelve ese filtrado a la sangre, proceso que denominamos reabsorción. Reabsorción. Ahí está en la página 212, se lo explican, ese proceso de reabsorción. Entonces, este proceso es reabsorción. Hay otro proceso que es pasar de la sangre al filtrado, a la nefrona. Ese proceso es un proceso de secreción. Entonces, ¿qué he cogido? La sangre, la he limpiado, la he depurado, la he filtrado. ¿Dónde se hace? Sale la agüita amarilla. Se puede volver a la sangre, líquidos, electrolitos, reabsorción y la puede volver secreción. Entonces, aquí nos está diciendo que puede haber una reabsorción de sodio, de potasio y retener agua. O sea, devolver de aquí para acá sodio y agua. Pensemos, si nosotros devolvemos, yo tengo que estar orinando 1500 mililitros más o menos al día. Bueno, yo no todos. Si alguien deja de estar filtrando y estar excretando esa cantidad de agua, empieza a retenerla. ¿Qué le va a pasar al volumen de mi cuerpo, del cuerpo de los pacientes? ¿Se aumenta o se disminuye? Se aumenta. Y cuando se aumenta, ¿qué se aumenta aquí? El volumen latido. Y si se aumenta el volumen latido, ¿qué pasa con la presión arterial? Se eleva. ¿Es claro? María Campo, Sofía, Evangelio, Evangelio. Entonces, ¿qué es? Cogemos agua, cogemos agua. ¿Ustedes qué le dicen a los pacientes? ¿Qué le dicen a los pacientes que tienen hipertensión? Lo primero de la dieta, ¿qué le hacen? ¿Qué le bajan? Baja de sal, sodio. ¿Y qué más? ¿Y qué más? El líquido. No tiene que tomar mucho líquido. ¿Entienden por qué? La sal trae agua. Agua que aumenta el volumen latido. Volumen latido que aumenta la presión arterial. Busquen diuréticos tiacídicos. Pero yo soy hipertensa. Uy. ¿Quién puede? No, antes que tenga problema renal. Hidroclorotiazida, clortalidona. No, eso hay que saber qué tipo de paciente. Pero, ¿sí me entendiste? Hay que ver. Pues hay que Espera. tiene que bajar de la juventud. Por eso debe estar algo más, tiene que tener usted. Algo más. Está grave. Y para mí, ellos lo hacen para que en su. Ay, no, estoy en clase. Yo sé. Estoy en clase, hijo. Estoy en clase de regencia, amigo. Estoy en clase abajo en noveno. ¿Vale? Listo. Este es un ahijado mío, pero ahijado de la universidad. De hecho, yo paré como. Es que la historia de José es la historia. Entonces yo soy el padrino de él. No, es que le va a echar mi sueño. Pero él lo que fue la mamá y los abuelitos. Y es más canción. Es una sarnica lo que conmigo eso. Yo lo noté como si fuera mi rey. Entonces, le digo la hija. Y ahí me llama para que le enseñe algo porque mañana tiene previsto. Y el marica me llama para más. Y llega y llama el que el otro que tiene novio. Y él dice, es que es un lámpara.
Estaba y la niña es súper linda, es una cosita y es hermosísima. Y la niña se lo aguanta y es cansoncísimo. Ay. Bueno, ya vamos. Entonces, ese cansón, no mentira, no cuento más. Porque alguien la escuche y sí los conocía a ellos. Después, más bien, de récord les cuento. Me olvidó que es que estaba tengo grabada. Entonces, pero es súper. Y sacamos el calabazo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Encontraron nombres. Y de los decía, ¿qué más? ¿Y ellos qué hacen? ¿Cuál es la acción? Sí, pero ¿cuál es la acción de ellos? Libréticos, ¿qué hacían los libréticos? Eliminar líquidos. Entonces, si damos esos fármacos, ¿dónde van a actuar? ¿En cuál variable? Gasto cardíaco, directamente o volumen. ¿Sí están entendiendo el ejercicio que estamos haciendo? ¿No? ¿Qué no entienden? No, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros diversos mecanismos que aumentan la presión arterial. Uno de ellos es la vasoconstricción. Cerramos el vaso. ¿Cómo está la resistencia periférica? Aumentada. Al aumentar la resistencia periférica, ¿qué pasa con eso? ¿Se aumenta? Arterial. Listo. Si aumentamos la actividad simpática, ¿cómo va a estar la persona? Con mucha frecuencia cardíaca. Y aparte de eso, con los vasos cerrados, resistencia periférica alta. ¿Actúa sobre cuáles variables? Resistencia periférica. Hicimos el ejercicio de dar, porque eran agonistas, porque eran beta-adrenérgicos, porque es con el sistema simpático. Entonces, si le damos ese tipo de drogas a un hipertenso, más o menos. Entonces, ¿qué hay que darle? Beta bloqueadores, porque van a actuar como bajando esto. Siguiente ejercicio. Este fármaco angiotensina 2 nos aumenta la reabsorción de sodio y de agua. Si aumenta el sodio y el agua, ¿qué aumenta? El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco. Entonces damos diuréticos, que los diuréticos eliminan agua, y al eliminar agua, ¿qué hacemos? Bajamos volumen latido y bajamos presión. Eso es lo que llevamos. Entonces, ahí está. Vamos a Wilkinson. Y ya sabemos que ese tipo de pacientes hay que decirle, contrario a lo que pasa con Angélica, yo te digo siempre el cabello. Las que vienen a echarme los perros libres, me llamo Miriam. Ah, bueno, Alcira. Qué grabo. Entonces, listo. ¿Quién nos ayuda a eso? La aldosterona. Entonces busquemos, y eso ya lo era de ayer, acción de la aldosterona. ¿Cómo actúa la aldosterona? Por eso es que se llama ¿en dónde? ¿En qué parte de la nefrona? ¿En qué parte? El sistema renal de aldosterona, ¿en qué parte? ¿En qué túbulo? Túbulos renales. ¿En la cual de la cual de todos? Son distales. Muy Anita. Son distales. Muy bien. Ahorita le doy puntos, le doy un punto a ti, te doy un punto a ti. Ahorita llegan y me dicen, para no perder tiempo. Listo. Ya, entonces, listo. Por eso se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También va a actuar sobre cuál? La hormona antidiurética. Entonces ahí viene. Eso ya lo tienen que haber visto, de pronto sí.
La antidiurética, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? Una persona pierde sangre. Aquí nos está diciendo el ejemplo que una persona suda, que una persona tiene vómito, que una persona tiene una hemorragia. Cuando una persona tiene eso, ¿qué ocurre? La osmolaridad que está en la sangre, ella aumenta. Al aumentar la osmolaridad, eso es química pura, porque vamos a tener las moles sobre el volumen. Fácil. Cuando yo disminuyo el volumen, obviamente aumenta la osmolaridad. Yo no lo mortifico con los está bien. ¿Cuál es la profesora que está dándoles esto? No, sea en serio, Alejandro. A ver, listo. Ahí hay la poca de clavo, entonces. Esto, ¿quién lo lee? Esto lo lee el hipotálamo. Está pintada la hueso. El hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué va a hacer? Ya que le puse el margen de una vez. El hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué va a producir? Hormona antidiurética o vasopresina, que ya la tuvieron que haber leído para el previo. ¿Qué? ¿Qué? En la página 82, en la mitad de la página del cuadro, está la vasopresina o antidiurética. Esa está, entonces, fíjense que vuelve los mismos dos cuadros que estaban para el primer previo, vuelven a entrar para el segundo, por todo lo que estamos viendo. Entonces, al hipotálamo en el núcleo supraóptico y produce vasopresina. Vasopresina, ¿qué va a hacer? Va a reabsorber agua a nivel del túbulo contorneado distal y principalmente del colector. A reabsorber, llamamos reabsorber agua. O se saca la horquilla o se para bolas. Con la mecha aquí así, todo así. Entonces, es reabsorber agua, devolver agua. ¿Para dónde? A la sangre, como ya lo hemos visto. Y ahí, eso hace que la persona que estaba perdiendo sangre, que hemos puesto de ejemplo porque ha sudado, porque ha tenido hemorragia, porque ha tenido vómito, porque ha tenido diarrea, yo le impido que esa persona pierda sangre. Obviamente, si llega a un hospital para que le pongan suerito, ¿cierto? Pero es la forma en que yo recupero por medio de ese sistema de la antidiurética, cuando llegamos a protodiuresia, recibo nuevamente agüita. ¿Qué es ese último? Listo. ¿Cómo? La antidiurética sí reabsorbo en el tubo colector. ¿Qué ocurre? Si reabsorbo agua, ¿qué pasa? ¿Esa agua dónde va a pasar? A la sangre. Y si pasa en la sangre, ¿qué ocurre? Va a aumentar el volumen latido. Y si aumenta el volumen latido, ¿qué va a pasar? Gasto cardíaco. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver la reina de todas las reinas. Una enzima que inhiba
Perdón, un fármaco que inhiba la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, fármaco que inhiba la enzima convertidora de angiotensina. Enalapril, Enalapril, ¿qué más? lisinopril, Galcopril, que es el que yo creo que Juan Carlos más maneja. ¿Ves que sí? Ese es el que más se vende. Juan David. ¿Yo digo Juan Carlos? Sí. Juan David. Juan Carlos. Eso. Inhibe la enzima convertidora. Entonces, ¿sobre cuáles variables va a mirar? Miren todo lo que va a hacer. La reabsorción de aquí la inhibe. Cuando hablamos de la suposición, ¿sobre qué variable estamos afectando allá? Resistencia, periférica, calidoso. Aquí, la reabsorción sobre el volumen y el simpático sobre la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica. ¿Lo entienden todos? Por favor, escríbanlo. Escríbanlo como su compañero, cójanlo con los 2 o 3 que están ahí de sus IPAs, escriban eso y en el próximo proyecto, si lo hacen bien, tienen 4 décimas. Háganlo. Marica, pero yo quería el proceso. ¿Cómo se hace el proceso? Ay, que le voy a tomar foto, a ver, lo voy a borrar. A ver, el proceso, a ver. Tus compañeros de CIPA, ojalá, su trabajo. ¿Ustedes son CIPA? ¿Ustedes son CIPA las sí. ¿Cuántos están solo? ¿Ustedes quieren son el CIPA? Pero sí. Ya volteó. ¿Sí ve cómo me trata? Ya vine a pegar otra vez. Mire, cojan el proceso y expliquen. Cojan todo ese proceso. Digan, empieza. Paciente que pierde agua, pierde por una herida. ¿Quién llega? La renina actúa, ¿qué hace? Pasa aquí a por esto. Luego, y hace esto. Explicar eso que tengo ahí. Ese es el punto de lo que tienen que hacer. Háganlo. Siempre es que la madre para que copie el ChatGPT. Tienen que escribir. ¿Qué hice más?
Los puntos los quieren para este parcial, para el que acaba de pasar. Uy, Sofía dice que no. Para otro ahora, listo. Porque se armaría el opcional de mañana. Entonces no le queda. Por eso, pero usted dice que para el otro. O sea, A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? So, aquí estamos con Angie. Angie dijo, a ver, pónganle cuidado a los dos. Ahí se pueden a pelear como locos. Angie, ¿qué acabo de decir? Yo tengo 2,8, ¿en cuánto me quedaría? Entre dos. Si ya quiere presentar el opcional, pues es problema de ella. Pues digo. Para que ahora el opcional. Es para ustedes. Si no hubiera pedido les dije, los supletorios los hacen antes. Eso fue lo que yo dije. Por eso los acompañamos. si el hígado es Los horarios son próximos. entonces, para el segundo dice, para el segundo, tengo puntos para el que lo entregan de una vez porque esto es para ustedes, para los que no lo oigan. No te llegué. A veces trabajo. Menos ya que más trabajo.
Mire, descenso de la presión arterial por pérdida de qué, de hemorragia. ¿Qué produce? ¿Qué hace? Por ahí, pues escriba. Pero no me consume. ¿Cómo está? Sí, no. Sí, no. Y luego pasa a ir a angiotensina 1. Pasa a la bebida Cinco minutos. Cinco minutos. Oye, esa plática cinco minutos y lo señor lo que encuentra ya murió. Y está dando muchas vueltas. La otra, ya le pongo la otra, ya se la pongo, ya. Pero mire, sí, alguien ya. Ya, se la rompí. Mucho preparado para la explicación, ¿no? Pero es que estamos como estamos. Quieren ellos porque ya están terminando. Pero nosotros Es lo mismo. Aumenta la A ver, Jessica, dale todo lo que está haciendo. ¿Qué? ¿Ya llegaron? Aumenta la y la antigüedad. No. No hay una reabsorción. Solo la absorción llega. Reabsorción. Excreción de potasio, pero usted me está diciendo otra cosa. Excreción diferencial.
Listos, entregamos. A ver, allá, Campito. El par de bellezas. El trío pelea. Ah, ustedes son todos, pelearon todo el tiempo. Peleando todo el tiempo, que cómo era que estaba, que lo tenía que hacer de una forma y el otro. A ver. Ah, no. A ver. ¿Dónde ves? ¿Dónde usted llegó y redactó? No es una idea. Usted nada, me va a decir, a ver, los que pasaron cambios así se entraron todos juntos. Aquellas redactaron. Oiga, hay una gráfica aquí, la cual ustedes van a explicar pasándome la misma gráfica. No, por la pereza. No digo pelea. A ver. A ver, capítulos. A ver, la verificación
Oiga, ¿qué tal esta pregunta? Esta es la pregunta de la noche. Esto lo hicimos solamente los dos. Me pregunta a mí. Bueno, yo ¿Estás escribiendo? ¿Usted cree que yo soy una señora que está en la Miren ahí eso. Miren ahí eso. Ahí muestra a ver la que me echa a los perros. Pero abuelas. Ese otro de mí. Nosotros nos pasamos casi. Pero miren lo que hizo peor. Hicieron mal, miren. ¿Qué tal? Pues claro, va a ver, hello. ¿Pero qué? A ver. ¿Qué encuentran ahí? ¿Quién lo quiere explicar de ustedes por 0,2 en el segundo parcial? Yo qué sé, se quedó así, ¿no? Yo pensaba que sí íbamos a estar ahí. Sí, tienen aumento de todo, excepto. El aumento de muchas cosas. Ya ver. Pero. No sale nadie, se cuesta por. Es lo mismo que sabes vos. La persona sería que quede frente. El gasto cardíaco que no aumenta. La frecuencia cardíaca histórico, bien allá. ¿Qué llevan a aumentar esto? Obviamente la frecuencia cardíaca de los dinamismos. Lo simpático, el aumento de la sangre, el retorno venoso aumenta el volumen. La resistencia vascular periférica ya es la fórmula. ¿Qué lo aumenta? Ya lo sabemos, la vasoconstricción, el aumento de los vasos sanguíneos y la cantidad del glóbulo rojo en la viscosidad sanguínea. Eso es glóbulos rojos y esto es la obesidad. Listo, eso es todo. Sí. Yo le voy a colocar este gráfico para que usted lo haga. A ver, allá, el trigo, pelea no, chisme fresco. Entonces,
Aquí esto el mismo ejercicio lo van a hacer cada uno de ustedes. Lo voy a colocar para que lo presenten para el momento entrante, porque ya el previo se nos viene. Y les voy a dejar que ese otro trabajo. ¿Qué tanto? ¿Entonces no lo tengo? Van a buscar signos y síntomas de la hipertensión arterial. Más allá. Entonces, hay un síntoma y hay signos, ya sabemos que es un signo y que es un síntoma. Yo les coloco esto. Entonces, ustedes tienen que buscar ahí, hay signos y síntomas de la hipertensión arterial. A ustedes, y la gente, ¿qué les va a decir? Vengo con dolor de cabeza. ¿A ustedes cómo se llama eso? Marea. Se maneja ya el lenguaje de la universidad. Para la gente es cansancio, para ustedes es estrechez arteriolar. Usted cuando llegue y lo ve en el fondo del ojo o alguien ve un signo de eso, se llaman hilos de plata. Usted tiene que escribir la causa. ¿A qué se debe? Que no me salga un artista o me diga la causa de la hipertensión arterial. Entonces aquí esto se debe a algún tipo de degeneración en las arterias, algo. La fatiga, ¿a qué se debe? Tiene que pasar algo en el corazón. El dolor de cabeza está pasando con los vasos sanguíneos, están estrechando, están dilatando. ¿Qué está pasando? Por eso, eso es lo que ustedes van a buscar. Es otra cosa. Listo, ya. Diga por hoy. No llorar. Profe, yo creo que hasta las 10 tenga compasión. Tenga compasión, no se pasa. ¿Qué pasó? A las 10 no, terminamos a las 8. Ustedes. ¿Tienen previo? ¿Qué? A ver, ¿qué es eso? Son las 7:40. Profe, ¿Cuál bulto? Los que de verdad los puntos, los que tienen puntos.
Es que se Pero sí, de verdad. Sí.